Bienvenidos a mi canal, me presento, mi nombre es Miguel Reyes. En este primer video, Basic English, vamos a aprender a cómo usar el verbo modal can y su negación can't. También vamos a aprender a cómo formular preguntas con can, ¿ok? Continuamos. Antes de empezar debemos saber qué significa can. Bien, can significa poder, pero ¿a qué se refiere con poder? Bien, se refiere a las habilidades. En este caso, él puede montar bicicletas, él puede correr y este puede comer bananas. ¿Ok? Como se podrán dar cuenta, yo me he tomado la molestia anticipadamente de crear algunas oraciones, en este caso oraciones afirmativas, para poder hacer mi explicación un poco más breve y a su vez he separado algunas palabras para poder dar mi explicación y que ustedes me puedan entender. ¿Ok? Bien. Decimos que nosotros para poder utilizar el verbo modal can debemos tener en cuenta varias reglas, entre las cuales está que no podemos utilizar to. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros utilizamos el verbo modal can, no podemos utilizar to. El to con otros verbos sí sirve para dar terminación a los verbos de acción en are, ir. Pero en este caso, como es un verbo modal, no podemos utilizar to. Simplemente el verbo de acción seguido después del verbo modal. ¿Ok? Bien. Otra de las reglas que debemos tener en cuenta es el uso de las S. Nosotros no podemos utilizar S con el verbo modal can. No podemos utilizarla. ¿Por qué? Porque es una de las reglas para poder utilizar el verbo modal can't. En este caso, como yo tengo un ejemplo aquí, can't, eso está muy equivocado. Simplemente en tercera persona nosotros utilizamos can. No podemos utilizar can't, sino can. Nada más. ¿Ok? Bien. Dicho esto, continuamos con la tercera regla, que es que no podemos utilizar el gerundio ing. ¿Ok? Bien, no podemos utilizar ing. ¿Por qué? Porque simplemente no viene al caso. Nosotros no podemos utilizar ing, gerundio. ¿Por qué? Porque simplemente no cuadra, no viene al caso. Entonces no hace falta utilizar el gerundio. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar y antes de todo quisiera que hagamos un repaso de lo que son los pronombres personales, porque hay personas que sí recuerdan, pero hay personas que tal vez ya no se recuerdan y quisiera hacer un mini review, ¿ok? Bien. Tenemos I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa esto en su forma neutro, we, que significa nosotros, you, que significa ustedes, y they, que significa ellos. ¿Ok? Bien. Eh, como se podrán dar cuenta también, he creado una oración con cada una de los pronombres personales y a su vez también se han de haber dado cuenta que los pronombres personales están ocupando el primer lugar dentro de la oración, en este caso oraciones afirmativas. Y en segundo lugar tenemos al verbo modal can, sin S, sin to, solamente el verbo modal. En segundo lugar, ¿ok? Bien. Dicho esto, continuamos. En tercer lugar tenemos a el verbo de acción, que en este caso es breathe, bright, dry, prepare, grow, draw, sweat, build. ¿Ok? Bien. En cuarto lugar tenemos un artículo indeterminado que nos va a servir para unir tanto el verbo de acción con el complemento, como en este caso es un libro, ¿ok? Bien, pero existen otros eh, artículos como este, que es un artículo determinado o definido. Bien, continuamos. Vamos a pronunciar dos veces en inglés cada una de las oraciones y una en inglés, una en español para poder comprender un poco más lo que estamos haciendo. Ok, bien, continuamos. I can read a book. Repeat after me. I can read a book. Ok,
Yo puedo leer un libro. ¿Ok? Continuamos. You can write a letter. ¿Ok? Repeat after me. You can write a letter. Tú puedes escribir una carta. Afirmación. ¿Ok? Continuamos. He can write a card. Repeat after me. He can write a card. ¿Ok? Él puede conducir un carro. ¿Ok? Continuamos. She can prepare the dinner. ¿Ok? She can prepare the dinner. Ella puede preparar la cena. ¿Ok? Continuamos. It can grow a little. It can grow a little. Esto puede crecer un poco. ¿Ok? Bien. We can draw the landscape. We can draw the landscape. ¿Ok? Nosotros podemos dibujar el paisaje. ¿Ok? Bien. Continuamos. You can sweep the house. Repeat after me. You can sweep the house. ¿Ok? Ustedes pueden barrer la casa. ¿Ok? Afirmación. ¿Ok? Bien. They can build a bridge. ¿Ok? They can build a bridge. They can build a bridge. ¿Ok? Ellos pueden construir un puente. Bien. Dicho esto, pasamos a las negative form, que son las formas negativas con el verbo modal can't más not. ¿Ok? Bien, como en este caso vemos can más not. Vamos a poner aquí más not. Bien, pasemos. Decimos que existen dos maneras para poder contraer estas dos palabras. En este caso, cannot, como está aquí, que no es la pronunciación correcta, sino simplemente para que ustedes vean que es can y sumado el not, nada más, ¿ok? Bien, vamos a leerla para que ustedes puedan entender y escuchen la pronunciación correcta de cómo se pronuncia la contracción de can más not, ¿ok? Y la segunda contracción es esta que vemos aquí, pero ya la vamos a escuchar para poderla entender, ¿ok? Bien. Decimos, I cannot read a book. I cannot read a book. Repeat after me. I cannot read a book. Yo no puedo leer un libro. ¿Ok? Yo no puedo leer un libro. ¿Ok? Bien. Continuamos. You can't write a letter. Repeat after me. You can't write a letter. You can write a letter. ¿Ok? Tú no puedes escribir una carta. ¿Ok? Bien, continuamos. He can't drive a car. Repeat after me. He can't drive a car. Él no puede conducir un carro. ¿Ok? Negación. She can't prepare the dinner. She can't prepare the dinner. Ella no puede preparar la cena. Negación. ¿Ok? It can't grow a little. ¿Ok? Repeat after me. It can't grow a little. Esto no puede crecer un poco.
¿Ok? Negación. We can't draw the landscape. ¿Ok? We can't draw the landscape. Nosotros no podemos dibujar el paisaje. ¿Ok? Bien, continuamos. You can't sweep the house. You can't sweep the house. Ustedes no pueden barrer la casa. Negación. ¿Ok? Bien. They can't build a bridge. They can't build a bridge. Ellos no pueden construir un puente. ¿Ok? Bien. Dicho esto, pasamos a la forma de pregunta. Question 4. ¿Ok? Bien. Esto se parece tanto a las formas afirmativas, pero con la única diferencia de que nosotros vamos a intercambiar de posición un par de palabras, nada más y nada menos que al pronombre personal con el verbo modal can. Como en las formas afirmativas nosotros teníamos en primer lugar a los pronombres personales y en segundo lugar teníamos al verbo modal can't. En esta forma, para poder hacer preguntas, nosotros vamos a intercambiarlas de posición. Vamos a pasar al verbo modal can a el primer lugar y al pronombre personal al segundo lugar, como lo vemos en estos ejemplos. ¿Ok? Bien. Decimos que tenemos al verbo modal can en primer lugar, ya lo pueden notar. Aquí tenemos los ejemplos y en segundo lugar tenemos a los pronombres personales, también lo pueden ver. Bien, comencemos a leer para poder entender lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bien. Repetimos 2 veces. Ustedes repiten después de mí. ¿Ok? Can I read a book? Repeat after me. Can I read a book? ¿Puedo yo leer un libro? ¿Ok? Bien, continuamos. Can you write a letter? Repeat after me. Can you write a letter? ¿Ok? ¿Puedes tú escribir una carta? Pregunta. ¿Ok? Bien, continuamos. Can he drive a car? Repeat after me. Can he drive a car? ¿Puede él conducir un carro? ¿Ok? Continuamos. Can she prepare the dinner? Repeat after me. Can she prepare the dinner? ¿Puede ella preparar la cena? ¿Ok? Continuamos. Can it grow a little? Can it grow a little? ¿Puede esto crecer un poco? Ok, continuamos. Can we draw the landscape? Repeat after me. Can we draw the landscape? Right? Ok, continuamos. ¿Podemos nosotros dibujar el paisaje? Okay. Can you sweep the house? Repeat after me. Can you sweep the house? ¿Pueden ellos barrer la casa? Pregunta. ¿Ok? Continuamos. Can they build a bridge? Can they build a bridge? Repeat after me. Can they build a bridge? ¿Pueden ellos construir un puente?
Ok. Bien, hasta aquí con la explicación. Si ustedes desean que yo siga subiendo más contenido y explicando algún tema de su interés, por favor déjenme sus comentarios, suscríbanse, que yo estaré haciendo contenido con respecto a sus comentarios, con lo que sea de su interés. Y sin más que decir, ha sido un gusto poder impartir este primer video de inglés básico con ustedes. Espero y haya sido de su agrado y poder subir más contenido para poder seguir interactuando con ustedes. De antemano, muchas gracias y me despido. ¿Okay?